Hola, buenas noches. En 2019, el año en que se creó el sello discográfico Aula Records, como equipo nos planteamos que no queríamos ser una iniciativa fugaz, pasajera, alimentada solamente por un entusiasmo momentáneo, sino poder consolidarnos como un espacio más permanente en el que compositoras y compositores chilenos pudieran tener la oportunidad de difundir las obras que estaban creando. También viajar en el tiempo hasta el inicio, hasta los albores de la historia de la composición chilena y rescatar obras que sin la existencia de un sello discográfico estarían inéditas o relegadas a un parcial e injusto olvido. Por eso esta noche estamos muy contentos y contentas de compartir con ustedes ya el sexto lanzamiento de nuestro sello discográfico, que está dedicado al compositor serenense Esteban Correa a través de su obra Postrimerías. Esta obra fue interpretada por el elenco titular de Aula Records y una de las razones principales por la que nace este sello también, que es la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile, que para esta oportunidad fue dirigida por el director invitado, el peruano David del Pino Klinge. Nuevamente, como en ocasiones pasadas, nos conectamos digitalmente desde nuestras casas, en distintas partes de Chile, con el único objetivo de crear comunidad. Una comunidad que se hace esencial en estos tiempos difíciles en que nuestro país aún sufre las consecuencias de la pandemia y en la que nosotros creemos firmemente que la cultura, el arte y especialmente la música se hacen infinitamente necesarios. Por eso nuevamente nos unimos con el sello discográfico chileno BIM Records para poder hacer una edición muy limitada de 30 copias de vinilo de 7 pulgadas. Este fue hecho nuevamente con la técnica del Late Cut, una técnica artesanal, no industrial de producción de vinilos, en la que se trata detalladamente cada surco que compone este nuevo disco de Aula Records. Esta vez el arte del disco estuvo a cargo de Nora Hunda, artista visual chilena que encontró en la plasticina el material idóneo para poder hacer estos paisajes oníricos llenos de animales, naturaleza, y también atravesando los conceptos esenciales para entender la obra de Esteban Correa Postrimerías, que son la vida y por supuesto la muerte. Así que bienvenidos y bienvenidas a este viaje musical. Este es el exordio de un himno patrio.
Muchas gracias, Diego, por tu interpretación. Escuchábamos a Diego Augusto en oboe interpretando la pieza Exordio del compositor Esteban Correa. Y estamos con Esteban Correa. Hola, Esteban. Gusto saludarte. Hola, hola Álvaro, igualmente, gusto verte. Igual. Esteban, hablemos un poco del origen de tu carrera, que tiene que ver con la música, pero también con otras disciplinas. Y eso es muy patente, se nota mucho cuando uno ve partituras tuyas, que antes de estudiar música, tú estudiaste arquitectura. Claro. Y también por otro lado, y esto es como una inferencia que yo hago que tú a lo mejor puedes ratificar, que es el interés por la palabra. Sí, yo creo que sí, o sea, no lo podía negar, aun cuando no siempre lo tengo tan presente, o sea, en este caso tú me lo haces presente, y si pienso en eso, te encuentro razón. Yo estudié no mucho arquitectura, alcancé a estudiar cerca de 2 años, y de ahí, mira, si soy sincero, la experiencia como tal, como estar atento a la disciplina y su desarrollo en mí, yo no sé si se haya sacado mucho limpio en ese sentido, pero me acuerdo sí mucho del rigor, ¿no? Del rigor que era el estar maqueteando, el estar haciendo los planos, el estar también observando, que yo creo que generó un impacto, una impresión que a mí yo creo que la mantuve.
¿ya? Aun cuando siempre me gustó desde muy chico, por ejemplo, el dibujo. Y no solamente eso, sino que son cuestiones que yo también relaciono con mi forma de ver justamente la forma musical, que yo creo que también puede remitir a la arquitectura, sobre todo en el uso de ciertas proporciones, eh, como también se dice respecto a la música, ¿no? O sea, como la arquitectura de la música, y que en este sentido serían las grandes dimensiones, ¿no? Y en el caso de la poesía, también había un interés desde chico, a través de ciertas lecturas y a través de la práctica de la escritura, cosa que dejé de hacer harto rato, o sea, escribir, por ejemplo, poesía, es como un hobby que tenía de adolescente. Y, pero de todas maneras, o sea, pregna en otro sentido que la arquitectura, mi visión, yo diría, hasta ahora de la música, yo no me doy cuenta, quizás mis indicaciones abusan de verbos, ¿no? Pero, pero claro, a mí lo que más me interesa en ese sentido respecto al trabajo en la partitura, tanto si lo viéramos desde el punto de vista de la influencia de la arquitectura como de la influencia de la poesía, es que exista la mayor de las claridades para el intérprete. Sí, bueno, tu música se enmarca en un lenguaje netamente moderno, que tiene que ver con tu formación, con los maestros que tuviste, con una mirada bastante personal, pero siempre con una semántica, con un contenido que va más allá de la volada, por decirlo informalmente, de la volada abstracta o muy, o como, no sé cómo decirlo, muy alejada de lo que sucede en la sociedad, por ejemplo. Y es un ejemplo claro, es una de tus piezas más personales, que es Los cantos del secano, que además sucedió, o sea, tú la escribiste en un momento en que estaba todo el movimiento estudiantil de comienzos de la década pasada. O sea, claro, es una visión, es una mirada de la creación musical que, digamos, se amplía hacia otras aproximaciones que no son las propiamente musicales, pero también pienso, a propósito de lo que tú me dices, que esta mirada de la música como algo puro, algo absoluto, es una mirada histórica igual, o sea, es una mirada que tiene un poco más de 150 años, con suerte 200 años, ¿no? Es una mirada propiamente romántica y que todavía impregna mucho de la poética o de la estética musical de la música contemporánea, ¿no? Eh, pero respecto a esa obra, y, digamos, y en la atención que tengo yo como músico, y podría decir también, aun cuando suene un poquito patudo, ¿no es cierto?, como artista, eh, y como ser humano finalmente, esa es la cuestión. El respecto a esta obra, Los Cantos del Secano, yo la compuse en coincidencia con el movimiento estudiantil del 2011, siendo yo no un estudiante, sino que un profesor, un académico, pero de todas maneras comprometido con el movimiento y participando no solamente en las marchas, sino que en actividades que tienen que ver con pensar en el momento lo que estaba sucediendo y las soluciones que podían venir desde el mundo de la academia. Y al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo de todo ese trajín que me hizo viajar incluso hacia el sur, hacia reuniones dentro del mismo movimiento, compuse esta obra, yo diría que también abstrayéndome de lo que estaba pasando, abocándome a otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, como su nombre lo dice, con los paisajes naturales de acá, de la región de Coquimbo, pero me he dado cuenta que igual, o sea, una vez terminada la obra y viendo su resultado, me he dado cuenta que también todas esas voces, la voz de las calles, como la obra de Pedro Humberto Allende, también se colaba, ¿no? en la música, o en esta obra en particular. Claro.
Bueno, Esteban, esta conversación que estamos teniendo se enmarca en un lanzamiento de un disco de Aula Records, que incluye tu obra Postrimerías, ¿no es cierto? Y antes de hablar un poco de Postrimerías, quisiera eh, conectarlo con el hecho de que tú eres un compositor que tiene una preocupación de dejar su música en un registro físico audible, porque ya has publicado varios discos. Ahora el disco, como tal, ¿no es cierto? El disco físico está quedando caduco, pero de todas maneras la concepción del disco, la concepción del álbum, como antes se le decía, la concepción del LP, es una cuestión con la que crecimos todos nosotros, ¿no? Entonces desde ahí también hay y reconozco abiertamente como un amor al formato, ¿no? O sea, como antes se componían sinfonías, yo creo que hoy se componen álbumes, o sea, en términos proporcionales, ¿no? Sí. Entonces, hay esa motivación que es una motivación que es claramente subjetiva, pero en una relación con una historia o una parte de la historia que uno atesora, ¿no? Por otra parte, claro, existe una intención de divulgación, entendiendo que existe, además del concierto, esta otra forma de escucha, que es la del estar en la casa escuchando discos. Ahora como es el streaming, ahora no obstante el streaming pareciera ser que nos sustrae un poco de esa posibilidad que otorga el concierto, que es estar más concentrado, ¿no? Ese tipo de escucha. Y lo otro que pienso respecto al disco, a la concepción de disco, o mi interés de realizar disco, es el proceso. O sea, el proceso de que es primero componer, después producir el disco como tal, e incluso estar involucrados en los procesos de mezcla, de masterización, como también me tocó respecto a este disco que lanza a Aula Records con Postrimería. Quiero pasar al último tema que está conectado con la música que vamos a escuchar después a continuación, que es una faceta importante de tu trabajo como músico, y que es, además de compositor en la tradición escrita, tú tienes un trío de rock, donde tú tocas guitarra, cantas y eres el autor de las canciones, el songwriter, como se dice. Y lo interesante es que son dos obras completamente distintas, una cantata donde está el formato de canción, ¿no es cierto?, como base de cada movimiento, y lo otro, una pieza visual más libre, que está, yo la conecto con la improvisación pura, digamos, o la música intuitiva de Stockhausen, por dar un punto de referencia. Son dos enfoques a la manera de combinar tu trío rock con la música de tradición escrita. Y de hecho, la Pacificación de Chile, que es la cantata, ahí tú abordas necesariamente, al tener como base la canción popular rock, armonía tradicional, que es algo que en el común de tu música está totalmente ausente, siendo un lenguaje netamente moderno. Si nos puedes comentar de cómo llegaste a este cruce de estas dos facetas tuyas. Para mí es importante recoger algo que es parte, o que yo reconozco parte de mi propia tradición, que es mi relación con la guitarra eléctrica, o con la guitarra en general, con el canto, con el rock, y tratar de introducirlo a lo que sería una concepción artística de la música, que es la música de concierto, ¿no? He observado y he lamentado que muchas veces, por razones sobre todo académicas o academicistas, que este tipo de historia, ¿no es cierto?, este tipo de memoria que traemos los músicos, sobre todo dentro del contexto chileno y latinoamericano, queda muchas veces velado o queda objetado derechamente, porque son otras las aspiraciones, o han sido otras las aspiraciones estéticas, ¿no es cierto? Entonces, para mí, y yo también sé que hay muchos músicos de mi generación, y pueden ser músicos de generaciones anteriores, y sobre todo, pero músicos actuales, ¿no es cierto?, que tienen este mismo interés de introducir sus propios idiolectos, su propio, entre comillas, o muy entre comillas, folclore, en la música, en una música artística, o desde una concepción artística. Muy bien, Esteban.
Bueno, para continuar con este lanzamiento, entonces vamos a seguir con un fragmento precisamente de la cantata La Pacificación de Chile, en el registro del disco que tú publicaste con la Orquesta Universitaria de La Serena, que dirige Manuel Figueroa Olvarán, más las voces, más el trío Septiembre, que es tu trío rock. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias. Continuamos con el lanzamiento virtual del disco Postrimerías del compositor chileno Esteban Correa, que fue grabado por la Orquesta USACH, producido por Aula Records. Acabamos de escuchar
un extracto de La Pacificación de Chile, del año 2013, la obra, que fue interpretada en este registro por la Orquesta Universitaria La Serena, con el director Manuel Figueroa Bolvarán y el trío Septiembre. Mi nombre es Romina de la Sota, soy periodista, y bueno, continuaremos conversando entonces con Esteban Correa. Gracias por este momento, Esteban. No, porque gracias a ti. Esteban, quisiera preguntarle a usted como compositor, ¿cómo se equilibran los elementos que hay en contra y a favor? Es decir, lo que uno tiende a pensar que potencia la actividad de un músico y lo que puede ser una gran dificultad, como es ser un compositor en provincia. Pensemos que en un país tan centralizado como el nuestro, acá está la infraestructura, los teatros, la gran cantidad de orquestas, la gente, la gran cantidad de la población chilena está en el centro. ¿Cómo ha sido trabajar allá, sobre todo por lo que usted ha logrado en el vínculo con la universidad, la Sinfónica de la Universidad de La Serena y todo lo demás? ¿Cómo ha jugado en contra y a favor ser un compositor en provincia? Bueno, la pregunta es muy, muy interesante y muy necesaria, sobre todo, puesto que no es una situación que vivo yo solamente como compositor, sino que muchos colegas en el país, ¿no? No soy el único que trabaja en provincia, sino que vemos muchos. Y ciertamente es una situación compleja, o sea que se presenta sus complejidades, pero también sus ventajas. No sé, yo siempre señalo esto, al menos tal vez se pueda presentar como una situación ventajosa el hecho de trabajar en la Universidad de La Serena y precisamente en el departamento de música, donde tengo un contacto bastante directo, por ejemplo, con la orquesta o con otro tipo de conjuntos que han interpretado mi música. Y por otra parte, hablando de las situaciones ventajosas, el hecho también de no estar en el, o tampoco, digamos, de estar en el centro, a uno, o yo al menos siento una cierta libertad creativa, una cierta libertad estética que me permite explorar otro tipo de, quizás de formatos como el de la cantata que acabamos de escuchar, ¿no? Ahora, no obstante, y es algo que es necesario decir, sigo teniendo la necesidad de estar en contacto con Santiago y no lo he perdido. O sea, es bastante constante la posibilidad que tengo de estrenar obras allá o incluso lanzar discos, ¿no? Como ahora lo estoy haciendo también. Entonces, no obstante, presenta una posibilidad muy concreta y muy provechosa el hecho de estar acá en provincia y particularmente La Serena, que es una ciudad con mucha historia en ese sentido. Finalmente estos dos universos se van como complementando, ¿no? De una manera de estar lejos y cerca, y eso también da una nueva perspectiva en el trabajo como autor, finalmente, como gestor, como todo lo que le corresponde hacer a un compositor que vive en nuestro país. Ojalá podamos tener el momento en que un compositor se dedique a componer por lo menos una jornada laboral entera, y pueda dedicarse Claro. a eso para llegar hasta donde tiene que llegar, ¿no? Pero en las condiciones en las que existe nuestra sociedad actualmente, finalmente eso puede otorgar incluso una perspectiva, el estar aquí y no estar aquí, el estar allá y no estar allá, al mismo tiempo. Pensando también que La Serena Claro. es una ciudad tan particular, pensando en la raigambre que tiene, el trabajo hecho por Jorge Peñagén, el gran Mm. músico, gestor, fundador de la primera orquesta sinfónica infantil de toda Latinoamérica, en el año Claro. 64, asesinado por la Caravana de la Muerte, nada Mm. menos, y que eso sigue ahí en La Serena. La Serena, Coquimbo, fue un sector que tuvo una gran vitalidad musical en un momento. ¿Cómo se siente ese legado todavía presente para usted como compositor y para usted como profesor también, como artífice de muchas instancias que hablaremos en unos minutos más? Bueno, como señalaba recién, o sea, todo ese horizonte que me permite a mí seguir desarrollándome como compositor y como músico en general, es construido en gran parte por Jorge Peñagén, bueno, junto a otras personas. No hay que olvidar que esto se da dentro de una sociedad, ¿no? Bueno, existía a propósito de sociedad, una sociedad baja también serenense, como la que existe en Santiago, que justamente fundó, entre otros, Jorge Peñagén. Entonces, es bastante latente, ¿no? Es bastante latente el legado de Jorge Peñagén. Por ejemplo, mi hija va en la Escuela Experimental de Música que lleva su nombre, ¿no? Entonces, es una impronta, yo diría que
que a mí en lo particular también o sea, no deja de llenarme de orgullo, ¿no? Por cuanto Jorge Peñafiel fue una figura dentro de todo y lo que valoro, o sea, además de lo que señaló usted, muy valiente, ¿no? Muy valiente, en primer lugar, con venir acá a La Serena cuando había muy poco, no voy a decir que no había nada, pero había muy poco, ¿no es cierto?, de actividad musical, y quedarse hasta el final de sus días también acá, ¿no? Y como bien dijo usted, morir como murió, fusilado, asesinado por la caravana de la muerte, ¿no? Entonces, para mí es una figura ciertamente inspiradora y yo adivino que para muchas de las personas que están acá también, ¿no? O sea, también ciertamente sería bueno que su figura sea no solamente conocida acá en La Serena, ¿no es cierto?, en la zona, sino que a nivel del país me parece que es una figura ejemplar. Estamos hablando de una persona que hizo un gran trabajo como gestor, por supuesto, que fue un artífice, motivó a muchos otros a trabajar con él, un líder, una persona que muere después de que grita a un militar a otro, a este le vamos a sacar el do de pecho. Ese testimonio lo Mm, registró una estudiante de posgrado mm, en entrevistas a una persona que había sobrevivido a esa oleada de fusilamiento, a esa misma situación. Jorge Peñafiel en su momento también es un compositor, ¿no? En su momento él creó música de su propia época y es un compositor que hoy sí, día también está siendo revalidado, reivindicado mm, en el sentido de recordada su obra, los cuartetos de cuerda, etcétera. sí, Eh, Pensando en eso, que él estaba conectado no solo con el repertorio, la tradición, sino con la creación actual. Él era un creador actual también. Él hizo a La sí. Cenicienta, muchas otras cosas. ¿Cómo ha sido para usted la consolidación del Festival Música Ahora? ¿Cómo se ha implantado en el sector? ¿Cómo ha logrado generar todas las sinergias necesarias para que se vaya revitalizando cada vez más, ¿no? El Festival Música Ahora ya es como una marca, digámoslo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese Claro. proceso? Ha sido un proceso, bueno, no está más decir que ha sido un proceso arduo, un proceso de trabajo constante. No solamente he estado yo a cargo, sino que un equipo de personas importantes y todos entusiastas de la música actual y de la música en general, ¿no? Eh, a propósito de su relación con Jorge Peñafiel, ¿no es cierto? No solamente nuestro propósito como músicos serenenses es quedarnos valorando y cosa que es necesaria, ¿no? El pasado, ¿no es cierto?, el legado de Jorge Peñafiel, sino que tal cual él quiso conducirlo hacia un futuro, digamos, hacia un futuro mucho más provechoso en el caso de la música de arte o la música de concierto, o de la situación de las orquestas, que, por ejemplo, a través de lo que es la Orquesta Universidad de La Serena, se ha ido, digamos, magnificando, creciendo, ¿no es cierto?, con mucha fuerza. Entonces, el música ahora yo creo que recoge esa impronta, ¿no? Esa impronta o esa semilla que dejó Jorge Peña, ¿no? Que es pensar justamente a través de los niños en un mañana, ¿no? Y en este caso en una música del mañana, ¿no? Como se visualiza generalmente lo que es la música contemporánea o la música actual. Ahora, la sociedad allá ha reaccionado positivamente, ¿no? Me imagino que eso también es algo muy interesante de ver, cómo el festival se consolida no solo dentro de lo que es el circuito musical o la gente más entendida, sino que va llegando a más público. Hay interés en la prensa local, va creciendo el interés, porque la única manera de que la música siga viva es dejar de considerarla como un museo y entenderla como una Claro, creación actual que se claro. interpreta creando, que se interpreta aportando creativamente a la partitura del compositor, pero también dándole espacio a los compositores que hoy día están generando la música que nos habla a nosotros de nuestra realidad social que vivimos hoy, ¿no? Estaba pensando además que el hecho de compartir un mismo horizonte con la escuela de música, porque el departamento de música de la Universidad de La Serena está al lado o prácticamente en el mismo edificio que la escuela de música, permite vivenciar de manera directa lo que usted dice, ¿no es cierto? Ese público en realidad es la comunidad que también compartimos con la escuela Jorge Peña, ¿no? Y han sido testigos muchos de ellos desde muy pequeños, ¿no? De esta actividad y se han relacionado y se han entusiasmado, no solamente respecto de lo que es la música contemporánea, sino
sino que con toda la música de concierto en general, que han recibido no como algo que llega desde afuera, digamos, ¿no? Sino como algo que se gesta y se crea desde muy dentro, desde una verdadera comunidad, como dije recién. Seguimos entonces con el lanzamiento virtual del disco Postrimerías de Esteban Correa, producido por Aula Records, el sello de la Universidad de Santiago. La interpretación en el disco es de la Orquesta Usach, y justamente Davor Miric, violinista de la Orquesta Usach, es quien interpreta el próximo registro que vamos a escuchar ahora. Es la obra para violín Que nunca calla, también de Esteban Correa.
Bueno, muchas gracias, Davor, por la interpretación que hiciste de esta obra que compuse hace unos años, que nunca calla, para violín. Y bueno, ahora me toca a mí presentar a Nora Hunda, artista visual y escultora, que hizo el arte del disco, Postrimería. Y bueno, yo en lo particular tengo mucha curiosidad por saber en qué te basaste para hacer lo que hiciste, digamos, porque después yo te contaré cuáles fueron mis inspiraciones, pero quisiera saber las tuyas porque cuando conocí el arte, yo no tuve nada que ver en ese sentido respecto a lo que tú hiciste. Me sorprendió mucho, digamos, y lo encontré muy, muy bello, muy, muy maravilloso de por sí, ¿no? Muchas Así que gracias. te aprovecho de felicitar en ese sentido, pero Muchas quería gracias. saber, y en ese para colmar mi curiosidad sobre todo, ¿no? ¿En qué te basaste tú para hacerlo? Y bueno, en primer lugar, estoy súper agradecida por la invitación, porque es una oportunidad de cambiar de formato en base a un lenguaje que ya llevo trabajando hace muchos años. Pero tú dijiste que tú no tuviste nada que ver, pero sí tuviste mucho que ver, porque mi proceso creativo para este disco fue en el momento en que me senté a producir esta obra, que también se llama igual que la música Postrimerías, eh, partió en blanco y cuando me senté a trabajar en la obra decidí escuchar la música y ahí empezó el viaje. Entonces fue un Ya. viaje en conexión con mi propio lenguaje y con obras que ya había hecho, porque la técnica que trabajé en este disco es un collage de registros fotográficos de obras mías hechas antes en plasticina. Porque generalmente mi técnica es relieve en plasticina. Entonces, en este momento, en esta oportunidad, yo quise trabajar la técnica del collage para poder enriquecer este mundo que era un viaje hacia la muerte, que algo de eso conozco por una Ya. experiencia que tuve, ¿sí? Y que muerte y vida y es
como un viaje catártico, pero lleno de lenguaje, lleno de simbolismo y significado, y al igual que la música, como que toda la música que cuando a medida que lo iba escuchando, me iba imaginando como todo este mundo entre oscuro, catártico, bueno, y trabajo mucho con la naturaleza porque son símbolos más primitivos y como más emocionales que pueden traducir ese estado más de sentir que provoca la música. Me gustaría saber cuál fue la experiencia que tuviste, si es que se puede contar, tu Sí, experiencia cercana a la muerte. sí, sí se puede contar. De hecho, es algo muy lindo que me pasó, porque, bueno, a diferencia quizás de otras personas que lo pueden ver como, oh, qué terrible, pero que hace aproximadamente como 8 años y medio me encontraron un cavernoma cerebral en el hemisferio Ya. derecho, frontal derecho, que es justo el lugar donde controlan las emociones. Y bueno, yo estudié arte, soy escultora de profesión, pero antes de este viaje que tuve hacia la muerte, mi lenguaje era totalmente distinto, estaba súper perdida. Y Ya. el haber llegado a ese punto, que era como el fin y el inicio otra vez, me hizo encontrar como descubrí la naturaleza, los animales, cosas que antes no hacía y ahora me encontré con ellos. Y fluye de una manera como si siempre hubiese estado. Mira, oye, ¿sabes qué? Ya a propósito de los animales, algo que me llamó la atención, bueno, me llamó la atención mucho de tu, podríamos llamarlo así, imaginería, pero sobre todo los animales, la presencia de los animales, a mí se me hizo muy evocativa, puesto que yo también tenía una cierta inspiración, o sea, yo hice el ejercicio inverso, tenía unas imágenes por ahí, descubrí cuando estaba haciendo la obra, y cuando llegué al concepto de postrimerías no tenía mucha idea de qué era, o no sabía que Ajá. sabía lo que era, porque digamos, todos los que hemos crecido bajo la enseñanza o bajo una crianza católica, nos enseñan, ¿no?, que existe el cielo, el infierno, si nos portamos bien o Sí, mal, ¿no? estamos súper influenciados por eso. Estamos Sí, súper influenciados por eso, ¿no? sí, sí. Entonces, descubrí ahí que existe toda una tradición y que proviene del barroco, y en el barroco, precisamente latinoamericano, me encuentro con imágenes de precisamente las etapas de las postrimerías, la muerte, el purgatorio, el infierno, la Claro. gloria. Ujú. Pero toda esta imaginería, y es lo que me llama la atención de tu propuesta, es que toda esta imaginería es obviamente humana o humanista, puesto que lo que aparecen son personas, ¿no? Personas que se van al infierno o van al cielo, ¿no? Pero lo Mm. que tú propones, ¿no? Son animales, ¿no? Y eso me parece muy, muy evocativo, y también de alguna otra manera, no sé, pues para mí resguarda, a propósito de las postrimerías, un mensaje que puede tener algo que ver con lo ecológico, quizás, o con el cuidado de Mm. otras especies, digamos, distintas a la nuestra, o el cuidado del planeta, en este caso, que es un tema que de alguna otra manera es álgido, ¿no? Sí, súper actual. Es que también es como abrir la conciencia, como ya no encerrarse en el propio cuerpo humano que habitamos todos los seres humanos, sino que es como salirse de eso y ver más allá, que el mundo está lleno de Mm. naturaleza y la naturaleza es perfecta como es. Tiene Mm. sincronía, está matemáticamente compuesta, perfectamente compuesta los animales, su simetría, sus movimientos, todo tiene perfección en sí. Y claro, como los seres humanos habitamos, quizás el barroco latinoamericano, históricamente, claro, los protagonistas son los humanos, Mm. quizás era una etapa más, bueno, no sé, mi punto de vista, más egocéntrica, como Mm. desde el punto de vista de cómo yo lo veo como ser Sí. humano, entonces me veo mi reflejo, pero cuando Sí. uno ya es como el puente de creación solamente,
y lo que importa, los protagonistas ya no es tan solo el ser humano, sino que es lo que necesita, son los seres que necesitan ser ahora, Sí, los protagonistas, ser visibles. Y sí. mucho más ahora con todo lo que está pasando en el mundo, en el planeta. Mm, Y además que, bueno, no está de más decir de que este proceso, por lo menos mi proceso personal de creación de esta obra, fue durante el encierro en claro, este momento de pandemia, entonces igual es como también las ganas de ver y de habitar en la naturaleza, claro, cosa que en la ahora esfera, no se puede digamos. tanto. Sí, po, Claro. sí, Oye, porque sí. para mí, ahora que tú, digamos, pues, tienes la posibilidad de compartir tu pensamiento, digamos, con mayor apertura, al menos para mí, eh, no hago más que concordar también con tus pretensiones en este caso respecto de la música también. Pienso mucho eso y ojalá de alguna otra manera haya resonado en ti cuando conociste la obra, precisamente, digamos, en la necesidad de transmitir otras cosas, atmósferas distintas a las del habitar humano, ¿no? La Cierto, música a la cual acostumbramos por lo general dice mucho y quizás demasiado de nosotros, ¿no? exacto, De nuestros sí. problemas, o sea, todo está sujeto como a las subjetividades, ¿no es cierto? Y a situaciones, como tú bien decías, que están dentro del espectro de lo más egocéntrico o egoísta incluso, ¿no? Mm, sí. Eh, no me quisiera poner en ningún caso como ejemplo de esto, ¿no? Pero de todas maneras mis preocupaciones también dentro de la música, sabes tú, y de una manera bien eh, sincrónica, Ujú. son muy parecidas, ¿no? Son muy parecidas. Y hay Mm, otra cuestión que también me resuena harto en tu arte, digamos, es el uso de ciertas simetrías, porque yo, por ejemplo, en la obra ocupo un ensamble de vientos y como suele ser en la orquesta, porque este es un ensamble de vientos de la Orquesta Universidad de Santiago, ¿no? ujú. Eh, tiene una formación de dúos, ¿no? O sea, hay dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, etcétera, ¿no? Y lo Ya. que hago yo es separar simétricamente o sea, comienzo por fagot, después sigo por corno, trompetas, ¿no? Y hasta que llego a las flautas, ¿no? Y se genera como una especie de simetría, ¿no? Mm, Y hay como una especie de oleaje, llamémosle así, entre un grupo finalmente y otro, y al medio está el piano y los contrabajos. qué hermoso. Entonces, también de alguna otra manera creo que hay una especie de Conexión. simetría, una conexión, Sí, ¿no? Justamente sí, en tu propuesta. claro, absolutamente. Sí, pues bueno, mi desarrollo con la simetría tiene que ver con el reflejo. Ahí es cuando aparece el cuerpo, con Mm, la proyección del cuerpo, pero es como invisible, como que no es evidente que está ahí. Pero claro, cuando está la simetría es por eso, es como aparece el paralelo simbólico con el cuerpo, con esta simetría que tenemos, bueno, casi todos. casi todo, claro. Y que no es una simetría perfecta, no es igual un No, lado al claro, otro, sino que tiene sus exactamente. diferencias. Además que los instrumentos, por ser tocados por distintas personas, aunque sean en paralelo, también tienen su emocionalidad proyectada de distinta manera. No, yo me siento muy honrado y de hecho te agradezco a ti, agradezco a quienes también te contactaron, ¿no? Porque creo que fue una elección muy acertada, ¿no? Muy virtuosa de por sí. Sí, sí. Y bueno, yo como vamos ya a cerrar este lanzamiento, quiero agradecerte a ti en primer lugar, Nora, por tu maravilloso arte, por lo dedicado Gracias. que es, ¿no? Y también quiero agradecer a Aula Records, a Andrés Zúñiga y a todo su equipo, bueno, a Thomas Brandmeier que también hizo ahí de nexo en lo que es la producción.
para este lanzamiento que a mí me tiene muy contento, muy honrado, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que tan complejos para mí no deja de ser un tremendo regalo, o sea, una tremenda posibilidad que no puedo sino agradecer profundamente. Entonces, los vamos a dejar. Me despido de ti, Nora. Y la Un gusto última, conocerte, Esteban. Muchas igualmente, gracias. igualmente, Nora. Y nuestra última, digamos, estación dentro de lo que es este lanzamiento será justamente el escuchar esta obra tal cual sale en el disco, y si ustedes lo obtienen van a también conocer de primera fuente el trabajo bello de Nora. Así que los dejo también ahora invitados a escuchar Postrimerías.